Y la primera parte de esta historia trata de responderle al ser humano cómo es que cuando estamos de la mano de Dios, hay cosas que suceden que aunque no las entendamos, se cumple lo que la palabra de Dios dice, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a ¿qué? A bien. Incluso un problema bien serio. La lección de esta semana que acaba de pasar, dentro de esa historia, dentro de la lección nos preguntaban, ¿es más fácil entender a Dios cuando las cosas van mal o cuando las cosas van bien? Quizás el ser humano cree que siempre que las cosas van bien es que uno está bien con Dios. No necesariamente, a veces Dios está y se manifiesta de una mejor manera cuando las cosas no van tan bien. El capítulo 16, el versículo 11 dice pues, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, dice la Biblia, algunos días. Y un día de reposo como hoy, salimos fuera junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Respuesta a una pregunta: ¿quién es el que abre el corazón a las personas? ¿Qué dice la Biblia? Él es el que abre el corazón. Así, mis apreciados hermanos, que con esta premisa vamos a mirar cuánto puede hacer Dios cuando quiere salvar a una familia. Después de ese hecho especial, esta mujer decide entregar su vida a Cristo Jesús. Es bautizada y le pide a Pablo que se quede enseñándole. Y Pablo accede y se queda una semana más. Esta mujer, que quizás estaba lavando su ropa o allí atendiendo sus quehaceres, Dios hizo todo para guiar a Pablo y llevarla allí, que le hablaran del mensaje de salvación. De hecho, ¿sabían ustedes que el miércoles hubo un bautismo en esta iglesia? ¿Cuántos sabían eso? Los que vinieron a culto. ¿Saben? No les juzgo porque no vinieron. Yo sé que hay algunas dificultades que impiden. Pero el miércoles Alina fue bautizada. ¿Ustedes recuerdan el último bautismo? Aquí está adelante, no está aquí adelante. El último bautismo que tuvimos aquí en nuestra iglesia, que 2 manos fueron levantadas y Alina estaba allá en el balcón. Alina, una mujer de origen cubano. Estando en Cuba, una de sus familiares que vive en la Florida decidió venir hasta Cuba exclusivamente para contarle del amor de Jesús a esta mujer. Y esta mujer se enamoró de Jesús, fue a la iglesia, se congrega en una iglesia pequeña allí, estuvo en algunas conferencias del pastor Bor, y esta dama ha acogido con un amor el evangelio, y ahora una de sus hijas se casó con un colombiano y vino a vivir aquí a Bogotá. Trabajan en este asunto del teatro, del cine, y ella ha venido a esta ciudad. Se han contactado con el hermano Valderrama, ¿no? Se han contactado, han hecho lazos de amistad, y esta mujer, cuya semilla del evangelio el Señor había permitido que su corazón la recibiera, germinó, creció, y el miércoles pasado selló su pacto de entrega con Cristo Jesús. Mañana debo volver a Cuba porque salen con permiso, no pueden quedarse más del tiempo, pero su plan es volver a Colombia en unos meses más, y la vamos a poder disfrutar. Hoy quizás está despidiéndose con su familia porque mañana debe volver, pero iba a tener el tiempo de conocer a una gran mujer como esta mujer que Pablo encontró allá donde lavan ¿qué? Ropa. Pero podríamos, hermanos, dejar la historia ahí, no, porque todavía ahí no hay una familia. La historia continúa, y es que Pablo se queda enseñando, pero luego de allí se va a otro lugar
donde por el camino dice la palabra del Señor, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió en el encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba muchas ganancias a sus amos, una mujer esclava, poseída por el demonio. El demonio le decía qué era lo que pasaba, qué debía decirle a fulano, qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo. Y dice que esta mujer iba detrás de Pablo y de los que iban con él diciendo lo siguiente, versículo 17: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Notan ustedes? ¿Estaba diciendo mentiras o estaba diciendo verdad? Oye, hasta el momento tantas cosas han pasado en esta historia. Dice la historia que este hombre, Pablo, cansado ya de que esta mujer fuera por allí, se paró en el camino y reprendió el espíritu que esta mujer tenía, e inmediatamente el espíritu que pasó. Pero hay problema en que se ha metido Pablo. ¿Qué problema? ¿Quién fue el primero que sintió la pérdida de que esta mujer fuera libre? Los amos. Y dijeron, esto nos quitó la entradita. Así que con mentiras fueron, dice la Biblia, los denunciaron ante las autoridades y entonces los tomaron presos, les dieron azotes y finalmente los metieron ¿a dónde? A la cárcel. ¿Cómo se sentiría usted, hombre predicador del Señor? Recuerdo que alguna vez, hablando con el hermano Barbosa, él le llamo el abuelo Barbosa, él me contó que fue bautizado aquí en esta pila bautismal. Él fue mi maestro en el Colegio del Llano, en Istibal. Y él, Eduardo Barbosa, es el nombre completo de él. Y él un día se fue con las diaconisas a hacer una obra en un barrio y le ha salido un ladrón. Y los ha querido robar, pero él se ha enfrentado, ¿no? Y el ladrón salió corriendo, ¿no? Pero contaba jocosamente, y todas, porque él ya es un abuelo y se enfrentó con el ladrón y le quitó y no se dejó robar. Pero dice, ven las cosas que pasan cuando uno va a hacer la obra que misioné. Pareciera ilógico que a uno lo robaran cuando fuera a dar estudios bíblicos, ¿verdad? Pues pareciera ilógico que estos hombres de Dios que predicaban la palabra de Dios, que habían acabado de ganar un alma allá en medio de una lavandería y que ahora le hacen el favor de orar por una mujer poseída, ahora se metan en tremendo problema. Saben, nuestra visión siempre es aquí muy cercana. ¿Qué vería uno ahí? Un problema inmenso. Pero ¿qué está viendo Dios que está en el cielo? ¿Qué es lo que Dios planea? ¿Qué es lo que Dios está interesado? Hasta el momento no hemos descubierto. Pero la palabra del Señor dice que fueron órdenes expresas que se le dieron al carcelero, al que guarda la prisión. ¿Cómo se imagina usted el carácter de una persona que diariamente debe tratar con maleantes? ¿Un carácter blandengue o un carácter recio, fuerte, duro? Que no tiene confianza en nadie. No, usted, no señor, vaya ya. Y a este hombre el versículo 23 le dice, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad. ¿Y cómo le dijeron a él? Él sabía hacer eso muy bien. Así que dice, el cual recibió el mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró sus pies ¿a qué? Al cepo. Me mandaron que los guardase con seguridad, no solamente los voy a encerrar, sino que les voy a amarrar los pies al cepo. De una manera ilustrativa, una gran pared con unos grandes chazos metidos allí, unas cadenas, unos palos que tienen 2 huequitos y ahí le mete los pies y les pone un candado. ¿Se podrían volar? Y estaban estos, de estar en la gloria, de ver la alegría de la salvación, están cayendo en una cárcel. Imaginen ustedes las cárceles, ¿no? Allí todavía no estaban los derechos humanos cuando eso, ¿no? Así que
no se puede imaginar algo ahí, los presos reclamando, ¿no? Un lugar húmedo, polvoriento, me imagino que con ratones y más cosas, y usted metido allá, sentado, porque con las espaldas llenas de golpes y de sangre, porque si nos vamos a la historia, con lo que los golpeaban no era con palitos, ¿no? Eran con pedazos de piel de animal, rejos, y en la punta tenían bolitas con algunas pullitas, ¿no? Que cuando golpeaban rasgaban la piel, así que estaban malheridos, presos. Pero miren la actitud de estas personas. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Sabía Dios que a esa misión especial de unir a una familia, de traer la salvación a una familia, no podía mandar a cualquiera, porque cualquiera de nosotros no sabemos cuál hubiera sido nuestra actitud en la cárcel, metido en la cárcel. De hecho tenemos un muchacho de nuestra iglesia que está todavía en la cárcel, está en la cárcel en este momento. Fue con nosotros al congreso de grupos pequeños, es un joven de Montemoria, lo tienen recluido, y vamos a orar, hermanos, para que sea lo mejor, que el Señor mire cómo ayudar. Estuvo con nosotros allí, y el siguiente domingo, lunes, creo que lo tomaron preso por acá en el centro, está allí en la cesta, creo, cesta con Caracas. La actitud de este preso era alabar y dar honra ¿a quién? A Dios. Yo creo que Pablo, hermanos, simplemente estaba haciendo lo que salía de su corazón, eso era lo que tenía en su corazón. Sin entender todo el plan de Dios, entonces el Señor lo pudo utilizar para que ocurrieran cosas todavía más maravillosas. Dice la palabra del Señor que mientras ellos cantaban y oraban, de repente hubo un gran temblor, y en ese temblor ocurrió algo que es ilógico, pero Dios no está amarrado a las leyes de la naturaleza. Dice que se tembló, versículo 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, ya pueden imaginarse lo terrible del temblor, y al instante las puertas se ¿qué? Ahora, ¿qué es lo lógico que ocurra cuando una pared se mueve? ¿Las puertas se abren o se...? Lo más lógico podría ser que las mismas puertas se quedaran como atascadas allí o qué. Pero bueno, eso todavía. Pero miren lo otro ilógico que rompe todos los principios de la física. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, ahí entonces, ¿cómo explica uno que tiemble y que los candados se abran y que las cadenas se qué? Bueno, mis queridos, estas son las cosas que Dios hace. Son las cosas maravillosas que ponernos a explicarlas científicamente, pues no, porque ni la lógica da para eso. Pero eso ocurrió, y lo que viene como consecuencia es todavía más ilógico. ¿Qué pasa? La alcaldía nos está exigiendo hacer el plan de emergencia, y ustedes están viendo que ya hay ruta de evacuación, que está el mapa, sí, ya están viendo ustedes eso, porque cuando tiembla, ¿qué pasa con la gente? Así estemos en la iglesia lo más de consagraditos, ¿qué pasa si empezara esto a temblar, hermanos? Lo más seguro es que nos faltarían pies para correr. Pues la gente estaba en la cárcel con ganas de escaparse de allí, tiembla, se abren las puertas y la gente, ¿qué creen que pasó? Pues la palabra del Señor dice que el carcelero, el encargado de cuidar, apenas vio las puertas abiertas, dijo: pues antes que me maten, yo me mato. Y dice que se iba a tirar sobre su propia espada, dice la palabra de Dios, cuando una voz desde el fondo de la cárcel dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Cómo?
Ninguno se había volado, ninguno le había dado ganas de correr. No, todos estaban aquí. Y ahora este carcelero, un hombre rudo, un hombre con una familia, porque la Biblia dice que tiene una familia, tiene una casa para ir. No sabemos el tipo de problema familiar que este hombre tendría, pero seguramente como humano tendría discusión con su esposa, con sus hijos, no sabemos si estaban grandes o no. Lo que sabemos es que este hombre reconoce que tiene al frente a un hombre raro, a un hombre que tiene un mensaje, y entonces pide luz y va hasta allá y le hace una pregunta fuera de todo contexto de la cárcel. Versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Otro quizás hubiera preguntado: señores, ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes qué es lo que hacen? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene una respuesta, mis apreciados hermanos, y es el factor de unidad de nuestra familia. Dice, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos queridos, ¿ven ustedes cuántas cosas hace Dios para salvarnos? ¿Y cuántas cosas hace Dios para salvar un hogar? ¿Cuántas cosas hace Dios para que los hogares no se desintegren, para que los hogares y los hijos mantengan unidos? ¿Ven ustedes que es capaz de hacer hasta temblar, meter a alguien a la cárcel? Todo para que esa familia conozca el mensaje de salvación. Y recuerden ustedes, hermanos, ya pastor, pero que lo que importaba era la salvación, que se bautizaran y ya. No, hermanos, recuerden ustedes que Jesús no hace el trabajo a medias. ¿Qué dice la palabra? Que el que está en Cristo es una nueva criatura. Dios, cuando salva, restaura no solamente la vida individual, sino también la vida familiar. Este hogar también se salvó, este hogar también se unió, pero el secreto está en la palabra de estos dos discípulos de Jesús para ellos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién debía creer primero? ¿Quién debía creer primero? ¿Quién? El más duro, el más ogro, el más insensible, el carcelero. Quizás, mis queridos hermanos, le tenía que pasar a él para poder que él creyera, porque era el más duro. Porque si yo sigo leyendo la palabra del Señor, dice que él los llevó a la casa y la esposa los atendió a la mesa, juntos le lavaron las heridas y esa misma noche fueron bautizados. Así que los duros, y el duro era ¿quién? Él. Su influencia era tan grande y tan fuerte en su casa que la familia no tuvo problema en decirle: sí, papá, yo te creo, yo te creo. Mi querido hermano y amigo, en esta tarde, el Señor ha venido también a tu hogar para darle vida eterna, no solamente a usted, sino a toda su familia. A toda su familia. Alabado sea el nombre de Dios. Porque mi papá y mi mamá algún día conocieron de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios por mi mamá, sobre todo, que es una mujer de oración. Y que Dios le está cumpliendo la promesa. Cree tú y serás salva tú y toda tu casa. En esta tarde quizás estoy hablando a una familia, a un papá y a una mamá que tiene los niños pequeñitos, como es el caso nuestro, que los estamos viendo crecer y que ya estamos viendo en ellos actitudes que nos disgustan, cosas que, ay Dios, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo? Mi querido hermano, Jesús ha hecho tantas cosas, y dentro de todas las cosas que ha hecho, te ha hecho una promesa, y es que si tú crees en Jesús, serás salvo tú y tu casa. Que si hay una preocupación de los padres jóvenes como nosotros es: cree en el Señor Jesucristo. ¿Pero quién? ¿Mi hijo? Nos pasa que queremos lo bueno para los hijos, y nosotros ¿qué? Nosotros no.
La promesa está dada en estas palabras: cree tú y entonces se cumplirá la promesa en tu familia. Pero quizás estoy hablando a un papá que ya sus hijos están grandotes, que ya saliste de la universidad y qué sé más, y ahora estás viendo que esos muchachos están donde, apáticos a la iglesia, o que estaban por allá, que cogieron los malos caminos, y entonces, bendito, ¿qué hago? La promesa es para ti. ¿Qué dice el Señor? Cree tú y serás salvo tú y también tú, ¿qué? Tu casa. Hermanos queridos, creemos en Dios, creemos en sus promesas. Creamos, hermanos, que el Señor tiene y hará hasta lo imposible, como lo que hizo con esto, cosas que se salen de la naturaleza para que seas salvo tú y toda tu casa. Pero todo comienza con cree tú. Cree tú. Cree en el Señor Jesucristo. Tú cree. Es una orden personal, no es una orden colectiva. La promesa no se le hizo a la iglesia, se le hizo de manera que personal. Mis hermanos, dejemos ya de quejarnos de que la iglesia hace o no hace. Antes de eso, respóndete la pregunta: ¿creo yo? ¿Creo yo en el Señor Jesucristo? ¿Creo yo en el Señor Jesucristo? Si creo yo en el Señor Jesucristo, podremos reclamar el cumplimiento de la promesa y serás salvo tú y toda tu casa. En esta mañana, mi apreciado hermano, quiero invitarle para que usted y yo creamos en el Señor y reclamemos el cumplimiento de la promesa para nuestros hogares. Si nuestra familia está unida, si nuestra familia es salva, nosotros mismos seremos felices. Pero todo comienza con cree tú y serás salvo, tú y tu casa. Alguien en esta mañana quisiera decirle al Señor: Señor, yo quiero creer. A veces digo que creo, pero no vivo conforme a lo que digo creer. Digo estar en la iglesia, quiero lo mejor para la iglesia. Es más, doy buenos consejos, pero mi propia vida, Señor, no corresponde a lo que tú dices. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere pedirle al Señor que le ayude a creer para poder reclamar esta promesa del Señor para su vida y para su familia? ¿Habrá alguna persona que quizás nos está viendo por internet que también le quiera decir al Señor: yo quiero creer porque quiero reclamar esta promesa, Señor, para mi vida? El Señor en esta hora nos está invitando individualmente para creer a Jesús y para poder tener el valor para decirle: Señor bendito, cumple la promesa de salvarme a mí y salvar a toda mi familia. Vamos a orar al Señor y vamos a entregar nuestra incredulidad al Señor, porque estas situaciones tan fuera de lo natural, uno podría decir: no, pues, ¿qué es esto? Pero la palabra de Dios es sencilla y eficaz. Si tú crees, tendrás respuestas para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros allí y vamos a orar al Señor. Bendito Dios, en esta mañana tu palabra ha sido sencilla, pero eficaz. Y has llegado, Señor, a lo profundo de nuestra alma, porque nos has puesto frente a una pregunta de cuya respuesta depende nuestra salvación. ¿Creemos? Padre, quizás mi vida y mi mente puede decir: sí, yo creo, pero lo que creo no se ve que lo viva. Y por eso, oh Padre bendito, al igual que el carcelero, si es necesario que mandes un temblor para que yo crea, Señor, mándalo, pero yo no quiero perderme. Y no queremos que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí congregados, nos perdamos, y mucho menos los hijos que tú nos has confiado se pierdan, porque queremos vivir por la eternidad, Señor, así en familia.
Padre bendito, ayúdanos a creer para poder reclamar la promesa de ser salvo con nuestra familia. Si hay familias, oh Padre bendito, aquí que ya han perdido la esperanza en sus hijos o que han perdido la esperanza en su resto de sus familiares porque son muy lejanos a Dios, Padre, recuérdanos que si creemos, para el que cree todo le es posible. Ayuda nuestra incredulidad, oh Padre bendito, y ayúdanos como iglesia en esta mañana a creer en tus promesas y a creer que si creemos en Jesús, la promesa de salvación para nuestra vida y nuestra familia será una realidad. En Cristo Jesús lo pedimos. En Cristo Jesús encomendamos, Señor, nuestra incredulidad. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Con gozo en nuestros corazones vamos a buscar el himno número 293, himnario nuevo, 290, himnario antiguo. Vamos a cantar con mucha alegría. Ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en este resto de sábado y que nos permita en estos días, en este día especial, que cuenta con la bendición y la santificación del Señor, acercarnos más a lo que hemos creído y tengamos la seguridad de reclamar su promesa para nuestra vida y nuestra familia. Pueden sentarse, vamos a salir de este lugar de manera ordenada y reitero, a las 2 de la tarde hay una invitación para todos y especialmente los líderes en esta iglesia para tener una corta capacitación. Dios les bendiga. Vamos a entonar.